Hola amigos de Crónicas de Terror. Antes de comenzar con el relato de hoy, queremos dar un agradecimiento muy especial a una suscriptora increíble, la Teniente Auro, de México. Nos mandó su audio contando una historia fascinante sobre un amigo militar que vivió algo aterrador. Gracias, Teniente Auro, por confiar en nosotros para compartir este relato con nuestra comunidad. Tu valentía al abrirte con nosotros nos inspira y nos ayuda a seguir creciendo como canal. Recuerden que Crónicas de Terror también está abierto para ustedes. Si tienen una historia que quieran compartir, ya sea en audio o texto, no duden en enviárnosla. Toda la información para hacerlo está en la descripción del video. Este canal es tan suyo como nuestro, así que anímense a ser parte de esta gran comunidad de amantes del misterio y lo sobrenatural. Sin más, prepárense porque la historia de hoy está llena de escalofríos. Vamos a ello. Bueno, la historia comienza así. Fue en un retiro donde conocí a mi amigo, el militar que te digo. Él me contó que cuando estaba de operaciones, no me acuerdo en qué lugar, porque ya ves que no te dicen por seguridad, me dijo que se había encontrado con un aquelarre de brujas, pero no cualquier bruja, era una bruja nahual. Él me contó que estaban buscando a uno de sus compañeros, prácticamente una compañera, que se había perdido después de un enfrentamiento. Pero lo que ellos no sabían era que la compañera la había encontrado este aquelarre. Entonces, en fin, me dice. Nosotros la estuvimos buscando día, tarde y noche, meses, y, no, nunca la habían podido ubicar hasta ese día que se encontraron a la Aquelarre. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que estas brujas se iban a comer a su compañera. Entonces él me contó que sin dudarlo accionó su barret y a todas las terminó. Pero obviamente un arma normal no va a poder matar a ese tipo de brujas. Fuera que nada más lo que hizo fue agarrar a su compañera, subirla al jeep e irse. Pero desde entonces dice que esas brujas, en venganza, lo han estado molestando. Y de la fecha ya no, hasta la fecha ya no supe nada de él. Hasta que su familia me dijo que desgraciadamente se había ido con San Pedro a dar novedades. Dicen que todo cambia cuando vives en carne propia el verdadero miedo. Lo supe aquella noche en la selva de Chiapas, cuando me di cuenta de que hay cosas que ni el entrenamiento más riguroso puede explicar ni superar. Pero no quiero adelantarme. Antes de llegar a ese momento, déjame contarte un poco sobre mí, porque creo que es importante que entiendas quién era antes de que todo se fuera al carajo. Crecí en un pueblo al norte del país, donde la vida era simple pero dura. Mi padre era un hombre severo, y mi madre, aunque cariñosa, no tenía mucho tiempo para demostrarnos amor. Me enrolé en el ejército apenas cumplí la edad para hacerlo. Al principio lo hice por necesidad, para mandar dinero a casa, pero con los años encontré algo de orgullo en lo que hacía. El uniforme te cambia, te da identidad, y por un tiempo pensé que era invencible. Nunca fui alguien que creyera en cosas fuera de lo tangible, de lo que podía ver o tocar. Hasta esa noche. Estábamos en Chiapas, en una operación que, en teoría, no debía ser complicada. Nuestra misión era simple: patrullar una zona cercana a la frontera para garantizar que no hubiera actividad de grupos criminales. Éramos un grupo pequeño, 6 hombres en total. El calor era sofocante, y el aire, cargado de humedad, hacía que respirar fuera una tarea pesada. Los insectos eran implacables, zumbando alrededor como si supieran que no podíamos espantarlos sin delatarnos. La selva tiene su propio lenguaje. Durante los primeros días, aprendimos a interpretar los sonidos, el crujir de las ramas bajo los animales, el canto de las aves nocturnas, e incluso los silencios.
Porque, créeme, en la selva, cuando todo se queda en silencio, es cuando realmente debes preocuparte. Esa noche estábamos en marcha. Habíamos recibido un informe de movimientos sospechosos en una zona cercana a una comunidad apartada. Caminábamos en fila, con las linternas apagadas para no alertar a nadie. Solo teníamos la luz de la luna, que se filtraba a duras penas entre el denso follaje. Todo parecía normal hasta que escuchamos algo. Eran pasos. Al principio pensé que era uno de los nuestros, pero el sonido era extraño. No eran los pasos firmes de un soldado. Eran más desiguales, más ligeros, como si alguien descalzo nos siguiera a distancia. Me detuve y levanté la mano, un gesto silencioso para que todos se detuvieran. ¿Escucharon eso?, pregunté en un susurro, mientras sentía el sudor frío recorrer mi espalda. Uno de mis compañeros, un veterano con más tiempo en la selva que cualquiera de nosotros, negó con la cabeza. Seguramente es un animal. Aquí hay de todo. Jaguares, tapires. Incluso un mono puede sonar como persona si no estás acostumbrado. Seguimos avanzando. Pero los pasos no desaparecieron. Cada vez que nos deteníamos, los pasos tardaban unos segundos más en detenerse, como si algo o alguien estuviera siguiéndonos y se tomara su tiempo para parar. Era imposible ignorarlo. «Esto no es un animal», dijo otro compañero, su voz cargada de una tensión que rara vez mostraba. «¿Alguien va a revisar o qué?». Fue entonces que Cárdenas, el más joven del grupo, se ofreció. «Yo voy, tal vez sea uno de los campesinos o un animal. No pasa nada». «No te alejes mucho», le advertí. Mi tono era firme, pero algo dentro de mí quería detenerlo. Cárdenas encendió su linterna y se adentró en la maleza. Lo vimos desaparecer entre las sombras, y entonces la selva volvió a quedarse en silencio. Esperamos unos minutos, que se sintieron como horas. Nadie decía nada, pero todos estábamos tensos, esperando escuchar su voz. Pero lo que escuchamos no fue eso. Primero, el sonido de pasos apresurados. Luego, un grito ahogado, como si alguien hubiera intentado gritar pero algo se lo hubiera impedido. No era un animal, eso lo tengo claro. Corrimos hacia donde lo habíamos visto desaparecer, llamando su nombre. No hubo respuesta. Encontramos su linterna tirada en el suelo, aún encendida. Pero no había rastro de Cárdenas. Ni su equipo, ni su cuerpo, ni siquiera sangre. Solo estaban sus huellas que se detenían abruptamente como si hubiera sido levantado del suelo. «Esto no tiene sentido», murmuró uno de los hombres. Su voz temblaba y lo entendía. Yo también sentía como el miedo empezaba a apoderarse de mí. Pero no podíamos quedarnos ahí. Sabíamos que quedarnos mucho tiempo en un lugar fijo nos hacía vulnerables, así que decidí que debíamos seguir adelante. Mientras avanzábamos, los pasos regresaron. Ya no se escondían. Eran más cercanos, más insistentes, y parecían moverse a nuestro alrededor. Uno de los hombres, Torres, empezó a perder la calma. «Dejen de jugar con nosotros», gritó al vacío apuntando con su rifle en todas direcciones. «Tranquilízate», le dije, aunque yo mismo luchaba por mantener la compostura. «Sea lo que sea, no vamos a dividirnos. Todos juntos, en formación». Pero la selva parecía viva, como si nos estuviera observando. Los pasos se transformaron en algo más. No sé cómo explicarlo, pero eran como suspiros largos, que parecían venir de todas partes. Entonces lo vi. Una figura, apenas visible entre los árboles. Era alta y delgada, con una postura antinatural. Tenía algo que parecía cabello largo, pero estaba enmarañado, como si llevara años sin cuidarlo. No podía verle el rostro, pero su presencia era suficiente para congelarme. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los hombres señalándola. Nadie respondió. Nadie podía. La figura no se movía, pero los pasos no se detenían. Se escuchaban alrededor, como si fueran muchas, aunque solo podíamos ver una. Decidimos apurar el paso, casi correr, pero mientras más nos alejábamos, más se intensificaban los sonidos. Fue entonces que otro de los nuestros desapareció. Ni siquiera lo escuchamos gritar. Cuando nos dimos cuenta, éramos 4. El miedo era palpable. «Esto no es normal», dijo el veterano. Su voz, normalmente firme, estaba quebrada. Algo nos está cazando». «¿Y qué sugieres?», respondí tratando de mantener la calma. «¿Que le disparemos a la nada?». «No,
pero tampoco podemos quedarnos aquí esperando que nos lleve uno por uno. Tomamos la decisión de buscar un claro donde pudiéramos montar una pequeña base temporal, un lugar donde al menos pudiéramos ver lo que nos rodeaba. Pero cuando finalmente encontramos un espacio abierto, nos dimos cuenta de que habíamos vuelto al punto donde todo empezó. La linterna de Cárdenas seguía ahí, parpadeando débilmente. No sé cuánto tiempo pasó. La figura seguía allí, observándonos desde lejos, inmóvil. Intentamos contactarnos por radio, pero todo lo que obtuvimos fue estática. Finalmente, Torres perdió el control. Disparó en dirección a la figura, vaciando su cargador. El sonido de los disparos resonó en la selva, y por un momento, los pasos y los suspiros cesaron. Pero solo por un momento. Entonces vinieron hacia nosotros. No eran pasos lentos esta vez. Eran rápidos, como si algo estuviera corriendo hacia nosotros desde todas direcciones. Fue un caos. Intenté mantener al grupo unido, pero fue inútil. Torres salió corriendo y los otros dos lo siguieron. Yo me quedé solo. No sé cómo llegué al amanecer. Cuando finalmente salió el sol, los sonidos desaparecieron. Busqué a mis compañeros, pero solo encontré huellas que se detenían abruptamente, como las de Cárdenas. Regresé a la base por mi cuenta. Cuando conté lo que había sucedido, no me creyeron. Dijeron que debió ser un ataque de algún grupo armado, que el estrés me había hecho imaginar cosas. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché. La selva no perdona, y a veces guarda secretos que ningún hombre debería descubrir. No sé si alguien más lo recuerde, o si el resto de los que estuvimos ahí simplemente haya decidido enterrarlo en el olvido. Yo no puedo. Todas las noches cuando cierro los ojos, vuelvo a esa selva, a ese árbol seco que nunca debería haber estado ahí. Hace ya varios años de esto. Era joven, apenas llevaba unos meses en el ejército. Estaba acostumbrado al calor de las zonas desérticas del norte, pero aquella misión nos llevó al corazón de la selva chiapaneca. Nos dijeron que era una operación rutinaria, un patrullaje para vigilar rutas de tráfico ilegal. Sin embargo, las instrucciones tenían un aire extraño, pocas palabras, muchos silencios. Cuando preguntábamos algo, los superiores solo respondían con evasivas. La selva no me gustó desde el primer momento. El calor era pesado, como si te cubrieran con una manta húmeda todo el tiempo. Los insectos no daban tregua, y el sonido constante de las cigarras y los pájaros nos hacía sentir observados. Pero no era solo eso. Había algo en el ambiente, algo que no podía explicar. Llegamos a un pequeño destacamento improvisado cerca de un río turbio, rodeado de árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz. Éramos un grupo de 7 soldados. Desde el principio, noté que todos estaban más tensos de lo normal. Nadie hablaba mucho, y el cabo a cargo no dejaba de mirar su brújula, aunque aseguraba que sabía perfectamente a dónde íbamos. La misión comenzó sin problemas aparentes. Caminábamos entre el lodo, cortando ramas con machetes y marcando nuestro camino con cintas amarillas. Al tercer día de marcha llegamos a un claro que no aparecía en los mapas. Fue ahí donde lo vi por primera vez, el árbol. Era diferente a cualquier cosa que hubiera visto. Seco, retorcido y enorme, parecía fuera de lugar en medio de aquella vegetación exuberante. Su corteza era grisácea y estaba cubierta de marcas, como cicatrices. Ninguno de nosotros dijo nada, pero todos lo mirábamos con inquietud. Era como si el aire alrededor del árbol fuera más frío, más pesado. Esa noche, algo extraño ocurrió. Mientras montaba guardia, escuché un sonido suave, como un crujido. Miré a mi alrededor pensando que era algún animal, pero no vi nada. Luego sentí como si algo me observara. No puedo explicarlo, pero sabía que no estaba solo. A la mañana siguiente, uno de los soldados, el más joven del grupo, se acercó al árbol con su machete. «Solo es un árbol», dijo como si quisiera convencerse a sí mismo. Nadie lo detuvo. Alzó el machete y golpeó la corteza. Fue entonces cuando ocurrió. Primero, el árbol pareció moverse como si respirara. Luego de las marcas en la corteza comenzaron a aparecer ojos. Al principio pensé que era un juego de luces, pero no. Eran ojos, cientos de ellos, abriéndose lentamente y mirándonos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «¡Retrocede!», gritó el cabo, pero el muchacho no se movió. Estaba paralizado, con el machete aún en la mano. De repente,
Las ramas del árbol se movieron, como si fueran serpientes. Una de ellas envolvió al joven por el torso y lo levantó del suelo. Sus gritos se apagaron rápidamente mientras el árbol lo absorbía. No sé cómo describirlo, simplemente dejó de estar ahí. El silencio que siguió fue insoportable. Nadie se movía, nadie hablaba. Entonces, las ramas volvieron a su posición original y los ojos se cerraron, uno por uno. El cabo ordenó que nos retiráramos de inmediato. Recogimos nuestras cosas y comenzamos a caminar sin mirar atrás. Pero la selva no nos dejaba ir tan fácilmente. El camino que habíamos marcado desapareció. Las cintas amarillas ya no estaban y el GPS dejó de funcionar. Dimos vueltas durante horas, pero siempre volvíamos al claro del árbol. La noche cayó, y con ella llegó el verdadero horror. Podía oírlo, moviéndose entre los árboles, crujidos lentos y constantes. De vez en cuando, veía algo desde el rabillo del ojo, un par de ojos observándome desde la oscuridad. No podía distinguir si eran animales o algo más. Uno de los soldados perdió la calma y corrió entre los árboles. Lo llamamos, pero no respondió. Horas después, encontramos su rifle tirado en el suelo, pero no había rastro de él. Esa noche, los sonidos eran más intensos. Podíamos escuchar pasos, voces que susurraban nuestro nombre. Nadie pudo dormir. El cabo, que siempre había sido el más firme, empezó a rezar en voz baja. Al amanecer éramos menos. Otro soldado desapareció mientras montaba guardia. Solo encontramos sus botas, colocadas perfectamente una junto a la otra frente al árbol. Decidimos quemar el maldito árbol. Era nuestra última opción. Derramamos gasolina alrededor del tronco y le prendimos fuego. Pero las llamas no lo tocaron. Se extendieron por el suelo, consumiendo todo a su alrededor, pero el árbol permaneció intacto. Los ojos se abrieron de nuevo, mirándonos con lo que solo puedo describir como burla. No sé cómo logramos salir de ahí. Recuerdo vagamente seguir al cabo mientras cortaba ramas con su machete, gritando que no nos detuviéramos. Corrimos hasta que la selva se abrió y encontramos un camino de tierra. Cuando llegamos al destacamento, nadie nos creyó. Dijeron que habíamos perdido a los soldados por un ataque de animales o que se habían extraviado. Nos dieron unos días de descanso y nos enviaron a otra misión. Pero yo nunca volví a ser el mismo. A veces, en la oscuridad, siento que esos ojos todavía me observan. Y cuando cierro los ojos, puedo oír el crujido de las ramas, recordándome que la selva nunca olvida. Cuando pienso en aquel evento, siento un escalofrío recorrer mi espalda. No es fácil cargar con algo así, y mucho menos hablar de ello. Desde niño, siempre quise ser soldado. Crecí en un pequeño pueblo al sur de México, rodeado de montañas y un paisaje donde las historias de brujas y espíritus se contaban como verdades. Mi abuelo solía advertirme: hay cosas que no se deben buscar porque te encuentran primero a ti. Nunca le di importancia. Era un niño de campo, acostumbrado a las sombras de los árboles y al canto de los grillos en la noche. Cuando cumplí 18 años, me enlisté. Fue un orgullo para mi familia. Después de varios años de servicio, terminé destacado en una región selvática cerca de Chiapas, en la frontera sur. Nuestro trabajo consistía en patrullar rutas poco transitadas, monitorear movimientos ilícitos y garantizar la seguridad en zonas casi olvidadas por el gobierno. Pero como aprendí esa noche, algunos caminos no deberían recorrerse. Era una noche cerrada, sin luna, de esas en las que el cielo parece devorar la luz. Éramos 5 en el equipo. Estábamos en una zona conocida como la Selva Lacandona, siguiendo una pista sobre un posible grupo de contrabandistas que usaban antiguos senderos mayas para cruzar mercancías. «Este lugar tiene algo raro, ¿no sienten?», comentó Ramírez, uno de los más nuevos. Era su primera misión nocturna en la selva. «Es la humedad», le respondí, intentando quitarle importancia. La verdad, yo también sentía algo extraño, como si el aire estuviera cargado de una tensión que no podía explicar. Avanzamos en fila india, cuidando cada paso. A nuestro alrededor, la selva parecía viva, con sonidos de ramas quebrándose, hojas rozándose y algo más, algo que no podíamos identificar. De vez en cuando, nuestras linternas iluminaban raíces que se enredaban en formas inquietantes o troncos que parecían rostros congelados en gritos de terror. A la medianoche, decidimos detenernos.
Armamos un pequeño campamento improvisado cerca de una quebrada. Nadie hablaba mucho. La selva tiene esa manera de silenciar incluso al más hablador. Mientras limpiábamos nuestras armas y compartíamos una ración de comida, comenzamos a escuchar un ruido, leve al principio, como pasos que crujían entre las hojas. ¿Escucharon eso?, preguntó Gutiérrez, nuestro líder. Seguramente un animal, respondí, aunque algo dentro de mí no estaba convencido. Los pasos eran demasiado rítmicos, demasiado humanos. Decidimos hacer una ronda de reconocimiento, avanzando unos metros desde el campamento. La oscuridad era total, y nuestras linternas apenas lograban penetrar la densidad de la vegetación. Fue entonces cuando lo vimos. A la distancia, a unos 30 metros, una figura translúcida caminaba entre los árboles. Parecía un hombre, pero algo en su movimiento no era natural, como si flotara más que caminar. Su cuerpo era brumoso, como un velo que se movía con el viento. Se detenía y volvía a avanzar, siempre en nuestra dirección, imitando nuestros pasos. «¿Qué demonios es eso?», susurró López, el más veterano del grupo. «No te acerques», ordenó Gutiérrez, pero Ramírez, joven y temerario, no le hizo caso. Con el arma en alto, comenzó a caminar hacia la figura. «Ramírez, no lo hagas», grité, pero fue inútil. Cuando estuvo a unos pocos pasos del espíritu, este extendió un brazo. Fue un gesto lento, casi inofensivo, pero en cuanto lo tocó, Ramírez se congeló. Sus ojos se abrieron como platos, y antes de que pudiéramos reaccionar, un destello frío iluminó la selva. Cuando la luz desapareció, Ramírez ya no estaba. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Nos quedamos paralizados, incapaces de entender lo que acababa de suceder. Gutiérrez fue el primero en reaccionar. «¡Corran, vámonos de aquí!», gritó. Corrimos como pudimos, tropezando con raíces y ramas. Sentía mi corazón latiendo en los oídos, y mi mente repetía una sola palabra: «escapa». Sin embargo, mientras más corríamos, más parecía que algo nos seguía. Escuchábamos los pasos detrás de nosotros, el mismo ritmo que habíamos escuchado antes, pero esta vez más cerca. «No mires atrás», gritó López, pero la curiosidad me venció. Giré la cabeza y ahí estaba. El espíritu caminaba detrás de nosotros, imitando nuestros movimientos, siempre a la misma distancia. Su presencia era imposible de ignorar, como una sombra que crecía con cada segundo. Finalmente, llegamos a un claro en la selva. Estábamos sin aliento, con las manos temblando y las armas listas, aunque sabíamos que disparar no serviría de nada. El espíritu se detuvo al borde del claro, observándonos. No se movía, pero tampoco desaparecía. Era como si nos estuviera dando un momento para decidir qué hacer. López, quien era conocido por su fe, comenzó a rezar en voz alta. Al principio, me pareció una idea absurda, pero algo cambió en el ambiente. La figura se agitó, como si la oración le molestara. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador rompió el aire. Era Gutiérrez. Sin darnos cuenta, el espíritu había avanzado y ahora estaba frente a él. El líder intentó disparar, pero el arma no funcionó. El espíritu levantó una mano, y, en un instante, Gutiérrez cayó al suelo como si algo hubiera drenado su vida. López continuó rezando, y yo, en mi desesperación, me uní a él. Aunque nunca fui un hombre religioso, en ese momento no teníamos otra opción. Poco a poco, el espíritu comenzó a retroceder, desvaneciéndose entre los árboles. Cuando finalmente amaneció, solo quedábamos 3. Cargamos el cuerpo de Gutiérrez y salimos de la selva lo más rápido que pudimos. De Ramírez nunca encontramos rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado. Cuando regresamos a la base y contamos lo ocurrido, nadie nos creyó. Nos dijeron que el cansancio nos había jugado una mala pasada, que quizás habíamos sido atacados por algún animal y nuestras mentes habían creado el resto. Pero nosotros sabíamos la verdad. Lo vimos, lo sentimos, y sabemos que la selva guarda secretos que es mejor no intentar comprender. Hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, veo a ese espíritu caminando detrás de nosotros, y no puedo evitar preguntarme si, algún día, vendrá por mí también. No sé cuánto tiempo más podré seguir hablando de esto sin sentir que alguien me observa desde la penumbra. Años han pasado desde aquella misión,
pero hay noches en las que el aire de mi habitación se vuelve tan pesado que me cuesta respirar. La misma sensación que sentí esa madrugada en la selva de Chiapas, cuando todo cambió. Yo era un soldado más en el batallón. Uno de esos tipos que entran al ejército buscando orden y un propósito. Mi infancia fue dura, pero aquí encontré camaradería, disciplina y una causa. Nunca fui de los que se asustan fácil, pero lo que vivimos aquella noche rompió algo dentro de todos nosotros. Nos habían mandado a una zona remota en la selva para investigar informes de actividad sospechosa. Narcotráfico, decían. Nuestra tarea era sencilla: patrullar, reunir información y reportar. Llegamos al poblado más cercano al atardecer, una pequeña comunidad donde las casas parecían pelear contra la jungla por un pedazo de tierra. El ambiente era sofocante, no solo por la humedad, sino porque los habitantes apenas nos dirigían la mirada. Un anciano se persignó al vernos y murmuró algo en su lengua indígena. ¿Qué dijo?, preguntó Ramírez, uno de los muchachos más jóvenes del grupo. Que no nos adentremos en el monte esta noche, respondió el sargento. Su rostro, que siempre parecía tallado en piedra, mostraba una sombra de duda. Nunca lo habíamos visto así. Esa advertencia quedó flotando entre nosotros, pero teníamos órdenes. Nos preparamos para partir al caer la noche. Caminábamos en fila india, iluminando el sendero con nuestras linternas. La oscuridad era absoluta, y el único sonido era el crujir de las hojas bajo nuestras botas y los grillos que parecían estar gritando una advertencia. Habíamos avanzado un par de horas cuando Sánchez, que iba al frente, levantó el puño para detenernos. ¿Qué pasa?, pregunté en voz baja. Hay algo ahí adelante, susurró, señalando con la linterna. Al principio no vi nada, solo ramas y la niebla espesa que parecía envolverlo todo. Pero entonces lo noté, una figura blanca entre los árboles. Era una mujer. Estaba de pie, o al menos eso parecía, porque no podía ver sus pies. Llevaba un vestido sucio, desgarrado en los bordes, y su cabello largo y negro caía como un velo sobre su rostro. «¿Está perdida?», murmuró uno de los muchachos. «¿O es una trampa?», dijo el sargento, preparándose para cualquier cosa. Di un paso al frente. Algo en mi pecho me decía que no era normal, que aquella figura no debía estar ahí. «Oiga», grité, «¿se encuentra bien?». La mujer no respondió, ni siquiera se movió, solo estaba ahí, como si el aire la mantuviera suspendida. Cuando iluminamos su rostro, entendimos por qué todos nos quedamos helados. No tenía ojos. Donde deberían estar, solo había 2 agujeros negros que parecían absorber la luz de nuestras linternas. «Vámonos de aquí», gritó alguien, pero era demasiado tarde. La figura comenzó a moverse, o mejor dicho, a flotar hacia nosotros. No caminaba. Sus pies nunca tocaron el suelo. Intenté levantar mi arma, pero mi cuerpo no respondía. Sentía que mis piernas estaban hechas de plomo. Ramírez, que estaba a mi lado, finalmente logró reaccionar y disparó una ráfaga. Las balas pasaron a través de ella como si fuera humo. Fue entonces cuando el cabello de la mujer pareció cobrar vida. Se alargó, serpenteando en el aire como serpientes negras, y se dirigió hacia Sánchez. «No», gritó él, pero no pudo escapar. El cabello lo envolvió, cubriéndolo como un manto oscuro. En un parpadeo, ambos desaparecieron. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. Fue el sargento quien rompió el hechizo. Nos replegamos, ahora. Empezamos a correr, pero la selva parecía infinita. Los árboles eran todos iguales, y el sendero que habíamos tomado desapareció. Podíamos oír risas en la distancia, suaves, burlonas. No eran humanas. Entonces, una a una, las linternas comenzaron a fallar. Primero la de Ramírez, luego la de Morales. Cuando mi luz empezó a parpadear, sentí un escalofrío recorrerme la columna. Ramírez se detuvo de golpe. «Ahí está otra vez», dijo, señalando hacia adelante. La mujer estaba ahí, en el camino, mirándonos con esos agujeros negros en su rostro. No sé cómo describirlo, pero su presencia era como una enfermedad. Se sentía como si el aire estuviera podrido, como si algo dentro de ti estuviera muriendo lentamente. «No la mires», dijo el sargento casi en un susurro. Pero Ramírez no pudo evitarlo. Dio un paso hacia ella, hipnotizado. Quise detenerlo, pero antes de que pudiera moverme, el cabello de la mujer volvió a alargarse. Esta vez, fue más rápido. Ramírez no tuvo tiempo ni de gritar antes de desaparecer. Finalmente logramos llegar a un claro.
Ahí nos detuvimos, jadeando, tratando de recuperar el aliento. Morales, el más creyente del grupo, sacó un rosario y comenzó a rezar en voz alta. Nadie lo detuvo. «Esto no es normal», dije rompiendo el silencio. «No es humano». El sargento asintió, su rostro más pálido de lo que jamás lo había visto. «Es una aparición. Mi abuela hablaba de cosas así», dijo Morales. «Espíritus que protegen la selva. Dicen que no les gusta que los hombres entren en su territorio». «¿Y qué hacemos?», pregunté, aunque no esperaba una respuesta. El sargento nos miró a cada uno como si estuviera contando cuántos quedábamos. Luego habló, con voz firme. «Seguimos avanzando. No podemos quedarnos aquí. Si nos detenemos, estamos muertos». No sé cuánto tiempo más caminamos, pero las risas seguían, siempre a la misma distancia. Sentíamos su presencia, aunque no la veíamos. Finalmente llegamos a un río. Cruzarlo sería difícil, pero no teníamos opción. «Tal vez no pueda seguirnos si cruzamos», dijo Morales, aunque no sonaba muy convencido. Nos preparamos para cruzar cuando la mujer apareció una vez más, esta vez flotando sobre el agua. Era como si nos estuviera diciendo que no había escapatoria. El sargento levantó su arma, pero antes de disparar, la mujer alzó una mano. Todo se detuvo. El sonido de los grillos, el flujo del río, incluso el viento. Todo quedó en silencio. Ella habló. Su voz no era humana. Era como si miles de voces hablaran al mismo tiempo. «No deberían estar aquí». Fue lo último que escuché antes de que todo se volviera oscuridad. Desperté al amanecer, solo, junto al río. No había rastros de mis compañeros. Regresé al pueblo como pude, esperando encontrar respuestas, pero lo único que conseguí fue el silencio de los habitantes. Nadie quiso hablar de lo que había pasado. El anciano que nos había advertido me miró con tristeza, como si ya supiera lo que había ocurrido. Desde ese día, dejo una vela encendida cada noche. No sé si ella me sigue, pero en ocasiones siento que no estoy solo. Y siempre evito mirar a la oscuridad, porque sé que si lo hago, la volveré a ver. Hay cosas que uno nunca olvida, aunque lo intente con todas sus fuerzas. Hay momentos, olores, sonidos, que quedan tatuados en la memoria como marcas de fuego. Esto que les voy a contar no es algo que haya salido de un libro ni de una película de terror. Esto pasó en la vida real, en la Sierra de Chiapas, en una misión que hasta hoy no puedo explicar ni quiero volver a revivir. Pero, como dicen, es mejor sacar los demonios que dejar que te consuman por dentro. Era un día como cualquier otro. Antes de ese día, mi vida era bastante ordinaria para alguien en el ejército. Entrenamientos, patrullas y, de vez en cuando, algunas operaciones que requerían mayor atención. Pero la rutina era nuestra aliada. Me gustaba eso, saber qué venía después. Me ayudaba a mantenerme cuerdo. Había crecido en el norte del país, acostumbrado al sol abrasador y a las noches frías, pero Chiapas era un mundo completamente diferente. La selva era sofocante, húmeda y llena de sonidos extraños, como si estuviera viva. Cuando nos asignaron la misión, no nos dieron demasiados detalles. Solo sabíamos que teníamos que patrullar una zona en las montañas donde se habían reportado movimientos extraños. Algunos decían que eran grupos armados, otros hablaban de contrabandistas. Lo que fuera, nuestra orden era investigar y asegurar la zona. Éramos 5 en total, un grupo pequeño pero bien entrenado. Todos confiábamos el uno en el otro. Esa confianza, al final, fue lo único que nos mantuvo cuerdos por un tiempo. La primera señal de que algo no estaba bien apareció en el tercer día de patrulla. Habíamos montado un campamento improvisado en un claro que parecía seguro. La selva a nuestro alrededor estaba en completo silencio, algo que no habíamos experimentado desde que llegamos. Era un silencio denso, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Uno de los muchachos, el más joven del grupo, lo notó primero. «No hay ranas ni grillos», murmuró, casi como si no quisiera romper el silencio. «Tal vez es porque saben que estamos aquí», le respondió otro, tratando de aligerar el ambiente. Pero ninguno de nosotros lo creyó. La naturaleza no se calla por los humanos. Algo más estaba pasando, pero ninguno quiso decirlo en voz alta.
Esa noche todo comenzó. Habíamos hecho turnos para vigilar mientras el resto descansaba. Yo tenía el turno de la medianoche. Me senté cerca de la fogata apagada, sosteniendo mi rifle con una mano mientras trataba de mantener los ojos abiertos. De repente un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido que no puedo describir del todo. No era humano, pero tampoco parecía venir de un animal. Era algo que hacía vibrar el pecho, como si viniera desde las mismas entrañas de la tierra. «¡Despierten!», grité y en segundos todos estaban en posición, armas listas. El grito había venido de nuestro refugio improvisado, una especie de tienda que habíamos levantado con ramas y lonas para protegernos de la lluvia. Uno de los muchachos, un soldado veterano que siempre se mantenía sereno, se ofreció a investigar. «Cúbranme», dijo, y avanzó hacia el refugio mientras los demás lo apuntábamos con las linternas. Lo que pasó después es algo que nunca olvidaré. Cuando el veterano entró, la lona pareció moverse como si estuviera viva, se estremeció, y luego, como si fuera agua, empezó a deslizarse sobre él. Tratamos de ayudarlo, pero sus gritos nos congelaron en nuestro lugar. No eran gritos de dolor, eran de terror puro. Las lonas y ramas se cerraron sobre él como si lo estuvieran devorando. No pudimos hacer nada. El refugio se colapsó, y cuando nos acercamos, solo había un círculo de cenizas donde antes estaba la tienda. Ni un rastro de nuestro compañero. Nadie habló por unos minutos. El silencio había vuelto, pero esta vez era aún más opresivo. Finalmente, el más joven rompió el silencio. «¿Qué fue eso?», preguntó su voz temblando. «No lo sé», respondí, tratando de mantener la calma. «Pero no podemos quedarnos aquí». Recolectamos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y nos adentramos en la selva. Nadie quería quedarse cerca de ese lugar. Caminamos durante horas, tratando de encontrar una ruta segura hacia el punto de extracción. Pero la selva parecía diferente, como si los árboles se hubieran movido mientras no mirábamos. El camino que habíamos usado antes ya no estaba. No teníamos brújula, y el GPS se había quedado sin batería. «Esto no es normal», dijo otro de los compañeros mirando a su alrededor con los ojos bien abiertos. Yo lo sabía, todos lo sabíamos. Algo nos estaba siguiendo, algo que no podíamos ver pero que sentíamos en cada paso. Los sonidos de la selva habían regresado, pero eran diferentes. Susurros, aunque nunca fueron palabras claras, y crujidos que parecían moverse alrededor nuestro. ¿Escucharon eso?, preguntó uno, señalando a la oscuridad. Antes de que pudiéramos responder, otro grito rompió el aire. Esta vez venía de detrás de nosotros, donde habíamos estado hace solo unos segundos. Nos giramos rápidamente, armas listas, pero no había nada. Solo la oscuridad y los árboles. Seguimos avanzando, tratando de mantenernos juntos. Pero era como si la selva estuviera jugando con nosotros. Una y otra vez, regresábamos al mismo lugar, un claro con un enorme árbol en el centro. Al principio pensamos que era coincidencia, pero después de la tercera vez, quedó claro que estábamos atrapados en algún tipo de círculo. La tensión crecía con cada minuto. Uno de los compañeros, un hombre duro y experimentado, empezó a murmurar oraciones. Nunca lo había visto rezar antes, y eso me puso aún más nervioso. Finalmente, decidimos hacer un último intento de salir. Marcamos los árboles mientras avanzábamos para asegurarnos de no regresar al mismo lugar. Durante un tiempo pareció funcionar. El terreno comenzó a cambiar, y por un momento pensamos que lo habíamos logrado. Pero entonces vimos algo que nos heló la sangre. Las marcas que habíamos hecho en los árboles estaban frente a nosotros otra vez. Fue en ese momento que el más joven del grupo colapsó. Se agarró la cabeza y empezó a gritar, diciendo que veía cosas, sombras que se movían entre los árboles. Intentamos calmarlo, pero fue inútil. De repente se levantó y salió corriendo hacia la oscuridad antes de que pudiéramos detenerlo. «Espera», grité, pero ya era demasiado tarde. Fuimos tras él, pero lo que encontramos no era él. En su lugar estaba su rifle tirado en el suelo, con las correas cortadas como si algo las hubiera arrancado. El miedo estaba en todos nosotros ahora. Sabíamos que no estábamos solos, que algo nos estaba cazando. No sé cómo logramos sobrevivir esa noche. Nos refugiamos en un pequeño hueco entre las raíces de un árbol enorme y tratamos de mantenernos despiertos. Pero incluso ahí,
Los sonidos no cesaron. No eran sonidos normales. A veces parecía que algo respiraba justo detrás de nosotros. Al amanecer, salimos del refugio. Habíamos perdido a 2 de los nuestros, y nuestras mentes estaban al borde del colapso. Decidimos ir en línea recta, sin importar lo que encontráramos, con la esperanza de que eventualmente saldríamos de esa maldita selva. Cuando finalmente vimos el helicóptero que venía por nosotros, casi no lo creímos. Corrimos hacia él con las pocas fuerzas que nos quedaban, dejando todo atrás. Cuando el piloto nos vio, dijo que parecíamos fantasmas, que nuestros rostros estaban pálidos y nuestros ojos vacíos. Nunca le contamos lo que pasó. Nadie nos habría creído. Hoy, cada vez que cierro los ojos, escucho ese grito en la medianoche. Sé que no fue un animal, ni una ilusión. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender, y que la selva esconde secretos que deberían quedarse enterrados. A veces, en las noches de guardia, cuando el viento silba entre los matorrales y las hojas crujen bajo el peso de algo que no podemos ver, me pregunto si fue real. Hay historias que los viejos cuentan para espantar a los novatos, para darles algo de qué hablar en las noches largas en la selva. Pero esto que les voy a narrar no es una historia de fogata, es algo que viví en carne propia, algo que cambió la forma en la que veo el mundo, y en la que escucho el silencio. La vida en el ejército no es como la imaginan los que no han estado aquí. No son solo marchas, disparos y un uniforme bien planchado. Hay días en los que el calor del sol quema la piel y otros en los que el frío cala hasta los huesos. Pero lo más pesado no es lo físico, es lo que se queda grabado en la mente. Como esa misión en la Sierra de Chiapas, donde aprendí que hay cosas en este mundo que no deberían ser vistas. Había sido asignado a una unidad de patrullaje en un área selvática, una región donde los caminos se pierden entre la maleza y las montañas, parecen tragarse el cielo. Nos dijeron que era para garantizar la seguridad de la población local, pero todos sabíamos que había algo más. Los rumores hablaban de desapariciones, de un grupo de hombres armados moviéndose en la zona. Aunque nadie lo decía en voz alta, había un aire de preocupación en el equipo. Yo no era el más experimentado, pero llevaba varios años en servicio. Sabía lo suficiente como para entender que algo no encajaba. En esas tierras, la naturaleza lo domina todo. Árboles gigantescos, ríos que rugen como bestias, y un silencio que pesa, como si la selva misma estuviera conteniendo el aliento. La primera noche en el campamento transcurrió sin novedades. Solo el crujir de ramas lejanas y el canto de los insectos nos acompañaban. Al segundo día, sin embargo, algo cambió. Estábamos en una ronda nocturna. Éramos 6 hombres avanzando en fila, cada uno a pocos pasos del otro. Yo iba en la retaguardia, asegurándome de que no quedara nadie atrás. El sargento, un hombre robusto con una mirada de acero, encabezaba la formación. El aire estaba húmedo, cargado con el aroma de la tierra mojada. La luna apenas se asomaba entre las nubes, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Y entonces, lo escuchamos. Era un llanto de niño. Nos detuvimos de golpe. Uno de mis compañeros, que todos conocíamos por su sentido del humor, intentó aligerar el momento. «Debe ser un mono», dijo en voz baja, pero su rostro decía otra cosa. Sabíamos que no era un animal. El sonido era demasiado humano, demasiado desgarrador. El sargento levantó la mano, indicándonos que nos detuviéramos. «Quédense alertas», dijo en un tono bajo pero firme. Nadie discutió. El llanto continuaba, a unos metros de nosotros, entre los árboles. «Vamos a ver», dijo otro de los soldados, pero yo sentí un escalofrío recorrerme. Había algo extraño en ese sonido, algo que no podía explicar. No era solo el llanto, era la forma en que resonaba, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Avanzamos en dirección al llanto, moviéndonos con cuidado entre las raíces y las hojas húmedas. El sonido nos llevó hasta un árbol enorme, un coloso de madera que parecía haber estado allí desde el inicio de los tiempos. Sus ramas se extendían como brazos retorcidos, y allí, en una de las más altas, estaba él. Era un niño pequeño, no tendría más de 7 años. Estaba sentado en la rama, con las piernas colgando, llorando con el rostro oculto entre las manos. Todos nos quedamos paralizados.
¿Qué hacía un niño en medio de la selva a esa hora? «¿Qué hacemos, mi sargento?», preguntó uno de los hombres. El sargento no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el niño, como si intentara descifrar lo que estaba viendo. Finalmente, hizo un gesto hacia mí. «Trepa y bájalo, con cuidado». No quería hacerlo. Algo en mi instinto me gritaba que no me acercara a ese árbol, pero no podía desafiar una orden directa. Me quité la mochila y comencé a subir. La corteza era áspera y las ramas crujían bajo mi peso. A medida que ascendía, el llanto del niño parecía cambiar. Ya no sonaba como tristeza. Había algo más, algo que no supe identificar en ese momento. Cuando llegué a la rama donde estaba sentado, lo llamé suavemente. «Oye, niño, estamos aquí para ayudarte. No tengas miedo». El niño dejó de llorar. Bajó las manos lentamente y me miró. Fue entonces cuando lo vi. Su sonrisa era una sonrisa que no pertenecía a un niño. Era una expresión antinatural, llena de maldad, de algo que no puedo describir con palabras humanas. Y antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. Desperté al pie del árbol, con un dolor agudo en la cabeza. Mis compañeros estaban alrededor de mí, con las armas apuntando en todas direcciones. «¿Qué pasó?», pregunté, pero mi voz apenas salió como un susurro. El sargento me miró con una mezcla de preocupación y algo más, algo que parecía miedo. «Te desmayaste allá arriba. Cuando llegamos a ti ya no estaba el niño». Miré hacia el árbol. La rama donde había estado el niño ahora estaba seca, como si algo la hubiera drenado de vida. De hecho, todo el árbol parecía muerto, su tronco agrietado y sus hojas marchitas. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. Permanecimos en guardia, con las armas listas y los oídos atentos, pero el niño no volvió a aparecer. Al día siguiente, recogimos el campamento y seguimos nuestra marcha. Nadie hablaba de lo que había sucedido. Sin embargo, todos sabíamos que algo nos estaba siguiendo. Lo sentíamos en los susurros del viento, en el movimiento de las sombras. La misión terminó días después, pero no regresamos todos. Uno de los nuestros desapareció en la última noche. Lo buscamos por horas, llamándolo entre los árboles, pero nunca lo encontramos. El sargento lo reportó como una baja en acción, pero en su mirada se leía otra cosa. Desde entonces, cada vez que escucho el llanto de un niño, algo dentro de mí se quiebra. Nunca volví a esa región, y cada vez que pienso en esa misión, me pregunto si fue real o si la selva nos jugó una mala pasada. Dicen que hay lugares donde el mundo de los vivos y el de los muertos se tocan, y creo que en esa sierra cruzamos esa línea. Porque aunque trato de convencerme de que fue solo mi imaginación, hay noches en las que despierto con el sonido de un llanto lejano y juro que puedo ver, aunque sea por un segundo, aquella sonrisa entre las ramas. A lo largo de los años, participé en varias operaciones. Algunas eran simples patrullajes, otros enfrentamientos reales. Pero lo que nos sucedió en la selva de Chiapas una noche, durante una misión de reconocimiento, sigue grabado en mi mente como una pesadilla de la que nunca despertaré. Esa noche habíamos recibido órdenes de internarnos en un área de difícil acceso, cerca de un pequeño poblado rodeado por densas selvas. Nuestra misión era localizar a un grupo armado que, según los informes, había estado operando en la zona. Éramos 8 elementos, cada uno cargando equipo suficiente para sobrevivir varios días en la espesura. No era la primera vez que nos adentrábamos en esos terrenos, pero algo en el ambiente esa noche se sentía diferente. Avanzábamos en fila india, con linternas cubiertas para evitar llamar la atención. La vegetación era tan densa que apenas podíamos ver más allá de unos cuantos metros. El aire era húmedo y pesado, y el zumbido de los insectos llenaba el silencio, interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestras botas. De vez en cuando, uno de nosotros rompía la monotonía con un chiste para aliviar la tensión, pero nadie reía con ganas. Cerca de la medianoche noté algo extraño. Aunque estábamos rodeados por la selva, el ruido de los animales nocturnos había desaparecido por completo. No había grillos ni ranas, ni siquiera el sonido del viento entre los árboles. Solo el eco lejano de nuestros pasos y nuestra respiración pesada. Uno de mis compañeros, a quien apodábamos el Güero, susurró: «¿Escuchan eso?». Todos nos detuvimos. El silencio era absoluto.
Era un tipo de quietud que no pertenecía a ese lugar. Decidimos apagar las linternas para evitar ser detectados. En la penumbra solo la luz de la luna se filtraba a través de las copas de los árboles. Continuamos avanzando lentamente, con los sentidos en alerta. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Algo se movía sobre nuestras cabezas entre las ramas. Era una figura oscura, apenas distinguible en la penumbra. Caminaba, o más bien flotaba, entre las copas de los árboles, como si el peso de su cuerpo no fuera suficiente para romper las ramas. Me quedé congelado, tratando de asegurarme de que no era mi imaginación. ¿Qué miras?, preguntó el líder del grupo, al notar que me había detenido. Allá arriba, respondí señalando con el dedo, pero al volver la mirada no había nada. Algunos compañeros se rieron, aunque nerviosamente. «Deja de fumar esas cosas, hombre», bromeó uno. Yo sabía lo que había visto, pero decidí no insistir. En ese tipo de situaciones cualquier distracción podía ser peligrosa. Cerca de las 2 de la mañana hicimos un alto para descansar. Estábamos en un pequeño claro, rodeados por árboles tan altos que apenas dejaban ver el cielo. Nadie dijo mucho. Cada uno estaba ocupado revisando su equipo o simplemente tratando de mantenerse alerta. De repente, el güero se levantó de golpe y apuntó con su rifle hacia la oscuridad. «Ahí está otra vez», murmuró. Todos nos pusimos de pie, apuntando en la misma dirección, pero no vimos nada. «Juro que vi algo moverse entre los árboles», insistió. Uno de los soldados, apodado Chaparro, decidió separarse del grupo para investigar. Aunque le insistimos que no se alejara demasiado, él se adentró unos metros en la maleza. Lo vimos desaparecer entre los matorrales, y entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros olvidará. Un ruido seco, como el crujir de una rama, resonó en la noche, seguido por un grito ahogado. Corremos hacia donde Chaparro había desaparecido, pero no había ni rastro de él. Solo encontramos su rifle tirado en el suelo, con la correa rota, como si algo lo hubiera arrancado de sus manos. El pánico comenzó a apoderarse del grupo. No importaba cuánto llamáramos su nombre o cuánto buscáramos, Chaparro había desaparecido sin dejar rastro. Decidimos replegarnos y avanzar hacia un punto más seguro, pero la figura volvió a aparecer. Esta vez todos la vimos. Era alta, más alta que cualquier humano, y su cuerpo parecía cubrirse de sombras que se movían como si fueran parte de ella. Caminaba lentamente sobre las copas de los árboles, siguiendo nuestros movimientos sin hacer ruido. Alguien disparó, y el sonido del disparo retumbó en la selva, pero la figura no reaccionó. Simplemente se detuvo, y, en un movimiento imposible, saltó de las copas hacia el suelo, desapareciendo en la oscuridad. «Córrele, vámonos», gritó alguien, y empezamos a movernos lo más rápido que podíamos. Nos movimos sin descanso hasta el amanecer. Cuando la primera luz del día comenzó a filtrarse entre los árboles, la sensación de terror disminuyó un poco, pero aún estábamos en alerta máxima. Finalmente, llegamos a un punto de extracción donde un helicóptero nos recogió. Jamás encontramos a Chaparro, y nadie habló abiertamente de lo que vimos esa noche. El informe oficial lo catalogó como una desaparición durante el servicio, y lo que nosotros experimentamos quedó enterrado en nuestros recuerdos, como un secreto que nadie quería desenterrar. Hasta el día de hoy, no sé qué era esa figura. Algunos de mis compañeros creen que fue un espíritu protector de la selva, molesto por nuestra presencia. Otros simplemente se niegan a hablar del tema. Yo solo sé que, desde entonces, cada vez que estoy en la selva, no dejo de mirar hacia las copas de los árboles. Hola a todos los seguidores de Crónicas de Terror. Hoy les tenemos algo muy especial. Como saben, siempre nos esforzamos por traerles las historias más escalofriantes y sorprendentes. Pero en esta ocasión, tenemos un invitado muy especial. Uno de nuestros suscriptores más activos y comprometidos, quien además tiene el rango de capitán en las Fuerzas Armadas, decidió compartir su propia experiencia paranormal. Es un honor para nosotros que haya confiado en este espacio para contar su historia de primera mano. Le enviamos un enorme agradecimiento por su valentía y por permitirnos ser el canal que da voz a este increíble relato. Así que prepárense para vivir una experiencia única y escalofriante, narrada directamente por alguien que la vivió. Gracias por estar aquí, y sin más preámbulos, disfruten el resto de la transmisión. Comencemos. Resulta que
Como no quería toparme a la gente de Puebla, fui con un soldado y me dice, oiga, mi sub, como que se me antoja una quesadilla. Le digo, pues vamos. Y agarramos los dos y salimos afuera de la instalación militar. Está como a unos 5 minutos, venden un puesto de quesadillas, pero eran justamente las 12 de la noche, para ser del 20 al 21 de diciembre. Fuimos los dos, le digo, ¿sabes qué? Le digo, pero por tu linda cara, no hay quesadilla suelta, ya es muy noche. Bueno, entonces nos fuimos los dos, íbamos platicando, yo atrás de él. Cuando al pasar, haz de cuenta, está un área de columpios, como un parquecito infantil. Ese parquecito siempre está cerrado porque hay un horario que dice, un letrero que dice cerrado más tardar a las 6:30 de la noche por la delincuencia que está, ¿no? Que azotaba. Resulta que tuvimos de frente, estaba el local cerrado, tuvimos cómo se movían los columpios del parque, pero así como muy, muy fuertes, ¿no? Así como los impulsaran. Pero no había nadie. Y le digo, ¿ve lo que estoy viendo? Y me dice, sí, mi sub. Pero tranquilo, él agarró a martillo el arma, le digo, tranquilo, le digo, mira, porque esto no es cosa de armas. Pero sí se veía como si alguien estuviera meciendo en los columpios, pero no hacía aire, no hacía nada. Ya agarramos, ya nos retiramos a la base sin quesadillas, sin nada, ¿sí te acuerdas? La vida en el ejército no es fácil. Desde que era niño, soñé con portar el uniforme y servir a mi país. Nunca pensé que el sacrificio iría más allá de lo físico, que un día arrastraría mi espíritu a un lugar tan oscuro que ni siquiera los rezos podían iluminar. Esta historia no es algo que comparto a menudo, pero cuando la tormenta arrecia y la noche cae pesada, vuelvo a recordar aquella misión en la Sierra de Chiapas. Éramos 6 soldados, un pequeño destacamento encargado de vigilar una zona apartada cerca de un poblado que, según informes, era utilizado por contrabandistas. Nada fuera de lo común para nosotros. Senderos lodosos, calor sofocante durante el día y noches tan húmedas que sentías que el aire te ahogaba. Pero hubo algo en aquella misión que cambió mi vida para siempre. Algo que dejó cicatrices invisibles en mi alma. Fue la mujer que lloraba bajo la lluvia. Recuerdo que el convoy nos dejó en un camino de terracería, flanqueado por una vegetación densa. El teniente a cargo nos indicó que montaríamos un campamento temporal a orillas de un río que cruzaba la sierra. Desde el primer momento, algo en el ambiente se sentía extraño. No era solo el cansancio acumulado, había un silencio inquietante entre los árboles, como si la selva estuviera conteniendo el aliento. Montamos las tiendas de campaña al caer la tarde, y mientras algunos se encargaban de preparar la comida, otros revisábamos el perímetro. Uno de mis compañeros, un tipo bromista que siempre encontraba algo para hacer reír, comentó en tono ligero. Dicen que por aquí espantan. Los lugareños no se quedan después de que oscurece. ¿Y qué más dicen? Respondí mientras ajustaba mi rifle. Que han visto a una mujer vestida de negro, llorando en el camino. Si la escuchas, no debes acercarte, porque no es una persona. Es algo más, algo que no te deja volver. Las risas de los demás rompieron un poco la tensión del momento, pero el aire seguía pesado, cargado de una humedad que parecía aferrarse a la piel. La primera noche pasó sin incidentes. Escuchábamos el canto de los grillos y el sonido del río corriendo cercano. Pero fue la segunda noche cuando las cosas comenzaron a torcerse. Era cerca de la medianoche cuando la lluvia empezó. No fue una llovizna ligera, sino una tormenta intensa que apagó todo sonido de la selva. Estábamos reunidos bajo una lona improvisada cuando escuché el primer sollozo. Era apenas perceptible, un lamento que parecía venir desde el río. Levanté la vista, buscando señales de que alguien más lo había oído. Uno de mis compañeros, un joven que apenas llevaba unos meses en el servicio, señaló hacia el agua.
¿Escucharon eso? Todos quedamos en silencio. El sonido volvió, esta vez más claro. Un llanto de mujer desgarrador, como si su alma estuviera siendo arrancada. Nos pusimos en alerta, pero el teniente nos ordenó quedarnos quietos. Es la tormenta. Los ríos hacen ruidos extraños con el agua. No hay nada ahí. A pesar de sus palabras, mi corazón comenzó a latir más rápido. Había algo en ese llanto que no sonaba natural. La tercera noche, la tormenta volvió con más fuerza. Yo estaba de guardia cuando la vi por primera vez. Estaba parada en medio del sendero, justo donde el camino se unía con el río. Su silueta era delgada y llevaba un vestido negro que parecía flotar alrededor de ella. El cabello, largo y oscuro, le cubría el rostro. «Oye, ¿estás bien?», grité, tratando de que mi voz no temblara. No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia golpeando el suelo. Caminé hacia ella, encendiendo mi linterna para ver mejor, pero algo me hizo detenerme. Su llanto comenzó nuevamente, más fuerte, más cerca. Cuando estuve a unos pasos de ella, el aire cambió. Dejó de oler a tierra mojada y selva. Ahora había un aroma acre, como a carne quemada. Mi instinto me dijo que me detuviera, pero algo me obligó a seguir avanzando. «No deberías estar aquí», murmuré, más para mí que para ella. Finalmente levanté mi linterna hacia su rostro. Lo que vi me dejó helado. No había ojos, solo cavidades vacías, llenas de un líquido oscuro que goteaba como lágrimas. Sus labios estaban partidos, con una mueca de dolor que no parecía humana. Antes de que pudiera reaccionar, lanzó un grito que hizo eco en la selva y desapareció ante mis ojos. Corrí de regreso al campamento, empapado y temblando. Mis compañeros notaron mi estado y trataron de calmarme, pero las palabras no salían. Apenas pude explicar lo que había visto. El teniente, incrédulo, decidió organizar una búsqueda para demostrar que solo era mi imaginación. No encontramos nada, pero todos estaban inquietos. Esa noche nadie pudo dormir. Escuchamos el llanto una y otra vez, cada vez más cerca, pero nadie se atrevía a salir de las tiendas. Al amanecer descubrimos que uno de los nuestros había desaparecido. Su tienda estaba intacta, pero él no estaba por ninguna parte. Seguimos sus huellas hasta el río, donde se detenían abruptamente. En la orilla encontramos su rifle y sus botas, pero ni rastro de él. Decidimos abandonar el lugar al día siguiente, pero la selva parecía conspirar contra nosotros. Caminamos durante horas, pero siempre terminábamos de vuelta en el campamento. La lluvia no cedía, y el llanto continuaba, ahora siguiéndonos donde quiera que fuéramos. Algunos comenzaron a rezar, mientras otros simplemente se rendían al miedo. La última noche, la vi de nuevo. Esta vez, no estaba sola. Los rostros de mis compañeros desaparecidos aparecían detrás de ella, sus ojos vacíos y sus bocas abiertas en un grito eterno. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un hospital militar. Me dijeron que fui encontrado días después, desorientado y solo, cerca de una carretera a varios kilómetros de donde había estado nuestro campamento. Fui el único sobreviviente. Nunca encontraron a mis compañeros, y el destacamento que nos reemplazó evitó el área por completo, después de escuchar rumores de los lugareños sobre una mujer que llora bajo la lluvia. Hasta el día de hoy, cada vez que veo una tormenta acercarse, cierro los ojos y rezo para no volver a escuchar ese llanto, porque sé que, si lo hago, no habrá forma de escapar otra vez. Es curioso cómo la memoria juega con nosotros. Uno nunca sabe qué imágenes permanecerán clavadas en la mente, como astillas imposibles de arrancar. A veces creo que aquel río me llama en sueños, su corriente oscura arrastrándome de regreso. Pero ya no soy el mismo hombre que era entonces. No después de lo que vivimos en aquella selva al sur de Chiapas. La misión parecía sencilla al principio. Éramos 6, todos jóvenes, con ese sentido de invencibilidad que se lleva como un uniforme extra. Nos enviaron a patrullar un área donde, según rumores locales, se habían visto movimientos de grupos armados. Era una operación rutinaria. Asegurar la zona, verificar información, y si encontrábamos algo sospechoso, reportarlo. Nuestro punto base estaba en un pequeño campamento improvisado cerca de un río. No era más que una tienda grande con suministros, un par de hamacas y una fogata siempre humeante. La selva nos rodeaba como un muro vivo, con su humedad pegajosa y un coro incesante de insectos.
Por las noches, el calor era sofocante y la oscuridad tan densa que parecía absorber el sonido. Yo siempre he sido escéptico, más por necesidad que por convicción. En el ejército, uno aprende a temer lo tangible: balas, emboscadas, minas. Lo demás, las leyendas, los fantasmas, las maldiciones, son distracciones, cuentos que se cuentan para llenar el silencio en las largas noches. O eso creía. El primer día transcurrió sin incidentes. Patrullamos un área cercana y volvimos al campamento antes de que cayera la noche. Mientras cenábamos, uno de los compañeros, Ortega, sacó a relucir una historia que había oído de un guía local. «Dicen que este río está embrujado», comentó, rompiendo un pedazo de tortilla seca. «¿Embrujado?», preguntó Vargas, el más joven de nosotros, entre risas nerviosas. «¿Qué es eso, Ortega? ¿Una leyenda para asustar turistas?» «Te lo digo en serio», insistió Ortega, inclinándose hacia nosotros como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. «El guía dijo que hay algo en el agua, una sombra, o no sé cómo llamarle. A veces flota, a veces se mueve contracorriente. Los que la ven no regresan». «¿Y qué hace esa cosa? ¿Te arrastra al fondo?», pregunté burlón. «No sé, pero prefiero no averiguarlo». Nos reímos todos, aunque algo en el tono de Ortega me incomodó. No era fácil de asustar, pero esa noche durmió con su rifle al alcance de la mano. A la mañana siguiente, Vargas y yo fuimos los primeros en levantarnos. Mientras preparábamos café, él se detuvo de repente, señalando el río. «¿Ves eso?», preguntó en un susurro. Al principio pensé que era un tronco, una sombra alargada flotando inmóvil en la corriente. Pero había algo extraño en su forma, algo humano. Antes de que pudiera decir algo, la figura se hundió en el agua, como si nunca hubiera estado ahí. «No era nada», dije, aunque mi propia voz sonó poco convincente. Más tarde, cuando lo mencionamos al grupo, Ortega se limitó a asentir. Les dije. Esa noche, mientras patrullábamos un tramo del río, las cosas comenzaron a ponerse raras. El ambiente, ya de por sí sofocante, se volvió pesado, como si el aire se resistiera a ser respirado. Y entonces escuchamos algo. No era un animal, tampoco el agua. Era un lamento, bajo, casi imperceptible, pero lleno de una tristeza que erizaba la piel. ¿Escucharon eso?, preguntó López, deteniéndose en seco. «El viento», respondió Ortega, apretando el arma contra su pecho. Pero no era el viento. Fue en nuestra tercera noche cuando sucedió. Estábamos instalados en la orilla del río, descansando tras una larga jornada de patrulla. Ortega había tomado el primer turno de guardia. Yo me ofrecí para acompañarlo, aunque la verdad era que no podía dormir. El río estaba extrañamente tranquilo, la superficie como un espejo negro. La fogata parpadeaba, proyectando sombras irregulares en los árboles. Ortega permanecía en silencio, observando el agua. «No va a pasar nada», le dije, tratando de romper la tensión. Entonces lo vimos. La figura flotaba a unos metros de nosotros, inmóvil, translúcida bajo la luz de la luna. Parecía un hombre, pero algo en su forma no cuadraba. Los bordes eran difusos, como si estuviera hecho de humo o niebla. «¿Qué diablos?», empezó a decir Ortega, pero su voz se apagó. La figura comenzó a moverse, no con la corriente, sino hacia nosotros. Ortega levantó su rifle, pero no disparó. Yo tampoco podía moverme. Había algo en aquella presencia que nos paralizaba, como si el frío del agua hubiera saltado a nuestros huesos. De repente, Ortega gritó y salió corriendo hacia el campamento. Me quedé solo, frente a aquella cosa, que ahora parecía observarme. No sé cuánto tiempo pasó antes de que recuperara el control de mis piernas. Cuando regresé al campamento, Ortega estaba sentado junto a la fogata, temblando como una hoja. «No vuelvo a ese río», murmuró. A la mañana siguiente Ortega no apareció. Su hamaca estaba vacía y su equipo seguía en el lugar. Lo buscamos por horas, gritando su nombre entre los árboles y a lo largo del río, pero no había rastro de él. Esa noche Vargas tuvo una pesadilla. Se despertó gritando, diciendo que había visto a Ortega, pero que estaba cambiado. «¿Qué quieres decir con cambiado?», le pregunté. Sus ojos no eran sus ojos. La tensión en el grupo era palpable. Cada ruido en la selva nos hacía saltar.
Cada sombra parecía esconder algo. Pero no podíamos irnos. Nuestra misión aún no había terminado. El último incidente ocurrió al anochecer. Habíamos decidido cruzar el río para explorar una zona que aún no habíamos patrullado. Cuando llegamos a la orilla, López, que iba al frente, se detuvo en seco. «Ahí está otra vez», dijo, señalando al agua. La figura flotaba, más cerca que nunca. Antes de que pudiéramos reaccionar, López dio un paso hacia el agua como si algo lo llamara. «No te acerques», grité, pero era como si no pudiera escucharme. En cuanto su bota tocó la corriente, la figura se movió con una velocidad antinatural, envolviéndolo en un torbellino de agua. López gritó una vez y luego desapareció. El río quedó en calma. Esa noche abandonamos el campamento. No importaba la misión, ni las órdenes. Algo en ese lugar estaba más allá de nuestra comprensión. Nunca encontramos a Ortega ni a López. Al regresar al cuartel presentamos un informe que omitía ciertos detalles. Pero sé que el comandante notó nuestras caras, las sombras que nos seguían incluso bajo la luz del día. No he vuelto a la selva desde entonces. Pero en noches tranquilas, cuando todo está en silencio, juro que puedo escuchar el río. Y sé que aún espera. A veces me pregunto si todas las historias que contamos entre nosotros en la base son para aligerar el peso del silencio, o si simplemente buscamos razones para justificar las cicatrices que llevamos. Lo que estoy a punto de contar no es una de esas historias que se exageran para entretener a los nuevos reclutas. Es real. Ocurrió en la selva de Chiapas, hace ya varios años, pero todavía me despierto en la noche sudando, con esa imagen grabada en mi mente, una sonrisa brillante flotando en la oscuridad. Antes de todo eso, era un soldado común y corriente, uno más en el pelotón. Mi vida no tenía nada fuera de lo normal. Madrugadas, ejercicios interminables y órdenes que cumplíamos sin cuestionar. En aquel entonces, creía que lo peor a lo que podía enfrentarme eran las balas o los terrenos traicioneros. Qué ingenuo era. Nunca imaginé que algo más viejo que el hombre pudiera acechar en la espesura. Todo comenzó en una misión de rutina. Nuestro equipo, compuesto por 5 soldados, fue enviado a investigar reportes de movimientos sospechosos cerca de un pequeño caserío en lo profundo de la selva. Los rumores decían que podrían ser criminales armados, o peor, algo relacionado con cultos extraños que habían comenzado a surgir en esas zonas aisladas. La mañana que partimos era sofocante, como suele serlo en esas partes. La humedad se pegaba a la piel como una segunda capa, y los mosquitos no nos daban tregua. Después de horas de marcha, alcanzamos el caserío. Era un lugar sencillo, apenas unas casas de madera con techos de lámina corroída. Lo extraño fue que no encontramos a nadie, ni un alma. ¿Crees que se fueron porque escucharon que veníamos?, preguntó uno de mis compañeros, Román, mientras revisaba el interior de una choza vacía. No lo sé, respondió el comandante del pelotón, un hombre curtido por los años que rara vez mostraba emoción. Pero algo no está bien. Manténganse alertas. Y así lo hicimos. Montamos un pequeño campamento cerca del caserío y nos preparamos para pasar la noche. Pero desde el primer momento, algo se sentía fuera de lugar. El aire era demasiado pesado, y aunque estábamos acostumbrados al calor, esta vez parecía como si la selva misma nos estuviera observando. Esa noche fue cuando lo vimos por primera vez. Estábamos sentados alrededor de una pequeña fogata, compartiendo historias para distraernos del ambiente extraño. Entonces, uno de los muchachos, Aaron, se levantó bruscamente. ¿Vieron eso?, dijo, apuntando hacia los árboles. Todos volteamos hacia donde señalaba. Al principio no vimos nada, pero luego, a medida que nuestras pupilas se acostumbraron a la oscuridad, apareció. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba de pie entre los árboles, inmóvil, con una postura relajada, casi despreocupada. Lo más perturbador era su rostro. No tenía expresión, solo una sonrisa, amplia y sin emociones, como si estuviera pintada en su piel. «¿Quién está ahí?», gritó el comandante, apuntando su arma. El hombre no respondió, ni siquiera se movió. Román, valiente pero impulsivo, dio un paso hacia él, gritando una advertencia. Fue entonces cuando todo se desmoronó. Antes de que Román pudiera acercarse, el hombre se desvaneció. No como alguien que corre o se esconde, sino como si su cuerpo se hubiera convertido en humo negro, que se dispersó en el aire. «¡Román!
Gritamos porque en ese instante, nuestro compañero desapareció con él. Pasamos toda la noche buscándolo. Gritábamos su nombre, pero la selva solo nos devolvía su silencio opresivo. Era como si el lugar se burlara de nosotros, ocultándonos lo que le había ocurrido. El comandante, aunque intentaba mantener la calma, no podía ocultar su inquietud. «Algo no está bien aquí», dijo en voz baja cuando nos reunimos de nuevo al amanecer. «Esto no es normal. Esa mañana encontramos algo. Era el rifle de Román tirado en el suelo cerca de un árbol. A su lado había marcas en la tierra, como si alguien hubiera sido arrastrado hacia la espesura. Pero lo peor fue lo que estaba tallado en la corteza del árbol. Una sonrisa, idéntica a la del hombre que vimos, dibujada con líneas profundas y descuidadas. Esa noche ninguno de nosotros quiso dormir, pero el cansancio nos venció. Tomamos turnos para vigilar, aunque sinceramente no creo que hubiera servido de algo. Durante mi turno, cuando todos estaban dormidos, volví a verlo. Estaba más cerca esta vez, justo al borde del campamento, iluminado débilmente por los restos de la fogata. No dijo nada, pero su sonrisa parecía más amplia, más cruel. «¡Despierten!», grité, levantándome de un salto. El hombre dio un paso hacia adelante, y pude ver algo que antes no había notado. Sus ojos eran pozos negros, vacíos, pero en ellos había algo que me hizo temblar. Era como si mirara directamente dentro de mí, escarbando en mis miedos más profundos. Mis compañeros despertaron sobresaltados, y al verlo, algunos comenzaron a disparar. Pero las balas no le hicieron nada. Simplemente se desvaneció de nuevo, dejando tras de sí un olor acre, como de carne quemada. A medida que pasaban los días, comenzamos a desmoronarnos. 2 de los nuestros se enfermaron, con fiebre alta y delirios. Decían que veían al hombre incluso durante el día, siempre sonriendo, siempre observándolos desde las sombras. El comandante intentó mantenernos unidos, pero era evidente que también estaba al borde del colapso. Una noche, mientras intentábamos decidir si abandonar la misión, Aarón se levantó de repente y comenzó a caminar hacia la selva. Lo llamamos, pero no respondió. Cuando intentamos detenerlo, se volvió hacia nosotros con una sonrisa idéntica a la del hombre. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no fuera él. «Nos está usando», dijo el comandante, apuntando su arma hacia Aarón, pero incapaz de apretar el gatillo. Aarón desapareció entre los árboles, y nunca lo volvimos a ver. Al final, solo quedamos 2, el comandante y yo. Decidimos retirarnos, aunque sabíamos que podría ser demasiado tarde. Mientras caminábamos de regreso, escuchábamos risas a nuestro alrededor, pero no eran normales. Eran agudas, inhumanas, como si salieran de las mismas raíces de los árboles. Finalmente llegamos a un claro. Pensamos que habíamos escapado, pero ahí estaba él, de pie en el centro, con su sonrisa eterna. Esta vez habló. Su voz era como un susurro que no venía de su boca, sino de dentro de nuestra cabeza. «Siempre están en mis dominios». El comandante, en un acto de desesperación, cargó contra él, pero desapareció una vez más. Lo último que vi fue al comandante siendo arrastrado por el humo negro hacia la selva. Yo escapé, pero no estoy seguro de cómo. Lo único que sé es que esa sonrisa me sigue. La veo en mis sueños, en los reflejos de los espejos, incluso en las sombras de los pasillos vacíos. Y cada vez que la veo, siento que algo me llama, pidiéndome que regrese. No sé si algún día podré olvidar lo que pasó en Chiapas, pero una cosa es segura. Hay cosas en este mundo que no podemos entender. Y algunas de ellas, como ese hombre que sonríe desde las sombras, deberían quedarse en el olvido. Dicen que el miedo no respeta galones ni experiencia, que no importa cuántas veces hayas patrullado el monte o enfrentado peligros tangibles. Hay algo en lo desconocido que te hace sentir pequeño, como si la tierra misma conspirara para tragarte entero. Yo nunca fui supersticioso. De niño me enseñaron que lo único que debía temer era a Dios y a la falta de comida en la mesa. La vida militar me reforzó la idea de que la disciplina y la valentía son lo único que necesitas para enfrentar cualquier cosa. Pero lo que vi aquella noche en la selva de Chiapas cambió todo eso para siempre. Antes de contarte lo que pasó, déjame darte un poco de contexto. Yo no llegué al ejército buscando gloria. Nací en un pueblito pequeño, con pocas oportunidades. Mi padre era agricultor, y mi madre vendía comida en la plaza. Era el mayor de 5 hermanos.
y alguien tenía que echarle ganas para sacar a la familia adelante. Cuando cumplí 18, me alisté. La idea de un salario fijo y un techo seguro era demasiado tentadora como para dejarla pasar. Al principio, la vida militar era justo como me la imaginaba, dura pero predecible. Marchas, ejercicios, maniobras, noches frías en el monte. Nada que no pudiera manejar. Pero todo cambió cuando nos asignaron a una operación en la selva lacandona. Había rumores de actividades ilícitas en la zona. Cultivos ilegales, grupos armados, cosas de esas. Nuestro trabajo era patrullar y garantizar que el área estuviera limpia. Éramos un grupo de 5 soldados, todos jóvenes, todos confiados. Nunca imaginamos que lo que nos esperaba no tenía nada que ver con los hombres ni con las armas. Llegamos al pequeño destacamento al borde de la selva al caer la tarde. El aire era espeso, húmedo, y todo parecía estar envuelto en un silencio extraño. No era el silencio de la naturaleza. Era algo más pesado, como si hasta los animales hubieran decidido quedarse callados. Nos dieron instrucciones rápidas y nos mandaron a descansar. Al día siguiente, partiríamos al corazón del monte. Durante el primer día de patrullaje, no ocurrió nada fuera de lo normal. Caminamos durante horas, cortando la densa vegetación con machetes y marcando nuestro avance en los mapas. Había algo inquietante en el lugar, pero lo atribuí al cansancio y al hecho de que la selva, con sus árboles gigantes y sombras interminables, puede hacerte sentir como un intruso. Por la noche montamos un campamento improvisado y nos turnamos para hacer guardia. Fue entonces cuando noté algo extraño. Era cerca de medianoche, cuando escuché un ruido a la distancia, como si alguien estuviera caminando entre las hojas secas. Me quedé inmóvil, con el rifle apuntando hacia la dirección del sonido. ¿Quién anda ahí?, dije en voz alta, tratando de no sonar nervioso. Nadie respondió. Me acerqué con cuidado, pero no encontré nada, solo un pequeño montón de hojas secas perfectamente apiladas en medio de un claro. Algo en esa imagen me erizó la piel, pero decidí no decir nada al respecto. No quería que los demás pensaran que estaba perdiendo la cabeza. La segunda noche fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Estábamos avanzando por un camino angosto cuando lo vimos. Un niño, no mayor de 8 años, estaba sentado en medio del sendero, jugando con un montón de hojas secas. Parecía completamente fuera de lugar, como si no supiera que estaba en medio de la nada. Uno de los compañeros, Morales, fue el primero en hablar. «Oye, niño, ¿qué haces aquí? ¿Estás perdido?», preguntó con tono firme. El niño no respondió. Solo seguía moviendo las hojas con las manos, como si estuviera dibujando algo en el suelo. Nos acercamos lentamente, manteniendo las armas listas por si se trataba de una trampa. Cuando estábamos a unos metros, Morales dio un paso adelante y extendió la mano hacia el niño. «No te va a pasar nada. Ven, te llevaremos con tus papás». El niño levantó la mirada, y algo en sus ojos me hizo retroceder. No eran los ojos de un niño normal. Eran profundos, negros, como si fueran pozos sin fondo. Antes de que pudiéramos reaccionar, el niño tomó la mano de Morales. En ese instante, las hojas que tenía en las manos se convirtieron en cenizas, y un viento helado recorrió el lugar. Morales soltó un grito que todavía me persigue en las noches. Fue un sonido de puro terror, de alguien que sabía que estaba viendo algo que no debía existir. Antes de que pudiéramos hacer algo, el niño y Morales desaparecieron frente a nuestros ojos. Solo quedó el eco del grito y el olor a quemado en el aire. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Intentamos comunicarnos por radio, pero solo recibíamos estática. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabíamos que no estábamos solos. Conforme avanzaba la noche, empezamos a escuchar risas infantiles a la distancia, mezcladas con susurros incomprensibles. Los árboles parecían moverse, cerrándose sobre nosotros, y el aire se volvía más pesado con cada paso. Uno de los compañeros, Ramírez, comenzó a perder la calma. Decía que podía sentir que alguien lo estaba observando, que algo lo estaba siguiendo. Intentamos calmarlo, pero su paranoia era contagiosa. En un momento de desesperación, disparó su rifle hacia la oscuridad. El estruendo resonó en la selva, pero cuando apuntamos nuestras linternas hacia donde había disparado, no había nada, solo otro montón de hojas secas. «Tenemos que salir de aquí», dijo Sandoval, el más experimentado del grupo. «Esto no es normal, nos están cazando». Nadie discutió.
Recogimos nuestras cosas y comenzamos a retroceder hacia donde creíamos que estaba el campamento base. Pero el camino que habíamos recorrido apenas unas horas antes ya no era el mismo. Era como si la selva hubiera cambiado, como si se burlara de nosotros. A medida que avanzábamos, los gritos de Morales comenzaron a escucharse en la distancia, pidiendo ayuda. Pero sabíamos que no era él. Había algo en su tono, en la forma en que las palabras parecían deformarse, que nos decía que no debíamos seguir ese sonido. Sin embargo, Ramírez no pudo resistir. Salió corriendo hacia la dirección de los gritos, y aunque intentamos detenerlo, fue inútil. Nunca lo volvimos a ver. Al final, solo quedábamos Sandoval y yo. Caminamos durante horas, hasta que finalmente vimos una luz a lo lejos. Era el destacamento. Corrimos hacia él, sintiendo que algo nos perseguía, algo que estaba cada vez más cerca. Cuando cruzamos la línea de los árboles, el peso en el aire desapareció de golpe, y todo volvió a estar en silencio. Nadie nos creyó cuando contamos lo que pasó. Dijeron que fue el estrés, que la selva puede jugarte malas pasadas. Pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché. Y cada vez que cierro los ojos, veo al niño, sentado entre las hojas secas, esperando a su próxima víctima. La primera vez que escuché sobre el hombre que marchaba al revés, estaba en el destacamento en Chiapas. Había pasado ya 3 años en el ejército, 3 años que sentía como una eternidad. Las misiones en la selva eran agotadoras, calor sofocante, humedad que se metía hasta los huesos, y una sensación constante de que algo que no entendíamos, siempre nos estaba observando. No era miedo lo que sentíamos, al menos no al principio. Era esa incomodidad que uno no sabe explicar. Pero aquella misión era distinta. Nos enviaron a un punto remoto, cerca de la frontera con Guatemala. Una aldea indígena había reportado desapariciones. Los lugareños hablaban de un hombre que caminaba hacia atrás. Al principio, nadie en el cuartel lo tomó en serio. Sonaba como una de esas historias que los viejos cuentan junto al fuego para asustar a los niños. Sin embargo, cuando un par de policías rurales desaparecieron después de investigar, el comando decidió que valía la pena enviar un pequeño grupo a verificar. Llegamos a la aldea al caer la tarde. Era un lugar humilde, rodeado de selva tan densa que la luz del sol apenas penetraba las copas de los árboles. Las casas eran de madera y palma, con senderos de tierra que conectaban todo. Los habitantes, en su mayoría ancianos y mujeres, nos miraban desde las sombras, como si nuestra presencia solo agravara lo que fuera que los atormentaba. Un anciano se acercó a hablar con nosotros, su rostro curtido por el sol y los años. Su voz era pausada, casi temblorosa, mientras nos relataba cómo un hombre había aparecido de la nada en las noches, caminando de espaldas por los senderos de la selva. Decía que cuando alguien lo miraba demasiado tiempo, desaparecía. No huía, simplemente se desvanecía. Lo hemos visto en los claros, dijo el anciano, mirando hacia el suelo. Sus pies no pisan como los nuestros, y su sombra no sigue las reglas. ¿Qué reglas?, preguntó uno de mis compañeros, tratando de no reírse. El anciano levantó la vista, sus ojos apagados por algo que solo él entendía. La sombra siempre debería seguirte. Este hombre, su sombra va al revés. Esa noche acampamos cerca de la aldea, en un pequeño claro. Éramos 5, 2 cabos, un sargento y un par de soldados rasos, yo incluido. Encendimos una fogata y nos turnamos para las guardias. Los primeros turnos pasaron sin novedad, pero cuando me tocó a mí, algo cambió. Era pasada la medianoche. Lo supe por el cielo despejado. La selva estaba inquietantemente silenciosa. Ni grillos, ni aves, nada. Solo el crujir ocasional de las ramas que parecían moverse por su cuenta. De repente, lo vi. En el borde del claro, entre las sombras de los árboles, apareció un hombre. Marchaba hacia atrás, con movimientos antinaturales como si sus articulaciones no funcionaran como deberían. Al principio pensé que era un aldeano perdido, pero entonces vi su rostro. No había expresión, no había emoción. Sus ojos estaban vacíos, como si miraran algo que yo no podía ver. Me quedé congelado, incapaz de reaccionar. «Despierten», grité al fin, despertando a los demás. Mis compañeros se levantaron sobresaltados, tomando sus armas. El hombre seguía allí, marchando lentamente hacia atrás,
sus pies rozando la tierra como si no pesara nada. «¿Quién eres?», gritó el sargento apuntándole con su rifle. El hombre se detuvo, giró la cabeza hacia nosotros, pero su cuerpo seguía marchando al revés. Entonces, con una voz que no puedo describir, susurró algo. No lo entendí del todo, pero sonaba como una advertencia. El sargento dio un paso adelante, decidido a enfrentarlo, pero en el instante en que cruzó el umbral del claro, ambos desaparecieron. No hubo un sonido ni un grito, solo un destello de oscuridad que duró un parpadeo. El resto de la noche fue un caos. Buscamos al sargento por todos lados, pero no había rastro de él, ni del hombre que marchaba al revés. Decidimos regresar a la aldea para pedir ayuda, pero cuando llegamos, el lugar estaba completamente vacío. Ni una sola persona, ni un solo sonido. Uno de los cabos, visiblemente alterado, propuso que abandonáramos la misión. Nadie lo contradijo. Caminamos por horas, tratando de encontrar el camino de regreso al destacamento, pero la selva parecía jugar con nosotros. Los árboles eran demasiado parecidos, los senderos se bifurcaban en direcciones imposibles, y los mapas no servían de nada. El cansancio comenzó a pesar en nuestros cuerpos. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. No eran los nuestros, eran suaves, casi imperceptibles, pero estaban ahí, siguiéndonos. Cada vez que nos deteníamos, los pasos también lo hacían. Intentamos correr, pero la sensación de ser perseguidos solo aumentó. Finalmente, nos detuvimos en otro claro para reagruparnos. Fue ahí donde apareció de nuevo. El hombre que marchaba al revés. Esta vez no estaba solo. Detrás de él vimos sombras, muchas sombras, no personas, solo figuras oscuras que se movían como si estuvieran hechas de humo. El cabo mayor levantó su rifle y disparó, pero las balas atravesaron al hombre como si no existiera. En ese momento, entendimos que no podíamos luchar contra algo que no seguía nuestras reglas. «No lo miren», grité, recordando las palabras del anciano. Cerré los ojos, y aunque no podía verlos, podía sentirlos. Sentía sus movimientos, su presencia rodeándonos, sofocándonos. Uno por uno, los gritos de mis compañeros se apagaron. Cuando al fin abrí los ojos, estaba solo. Nunca encontré el camino de regreso al destacamento. Vagaba por la selva, perdido, escuchando esos pasos detrás de mí, siempre detrás de mí. Días después, un grupo de rescatistas me encontró cerca de un río, deshidratado y delirante. Les conté lo que había pasado, pero nadie me creyó. Dijeron que era el estrés, que me había inventado todo para justificar la desaparición de mis compañeros. Regresé al cuartel, pero nunca fui el mismo. Incluso ahora, años después, a veces escucho esos pasos, suaves y constantes, siguiéndome. Y cada vez que me atrevo a mirar atrás, creo ver una sombra, marchando al revés. Siempre me ha gustado pensar que, si el infierno existe, se parece a los lugares donde nos envían en misiones. Selvas espesas, montañas inexploradas, o pueblos tan perdidos que parecen estar en el fin del mundo. A veces, uno se encuentra con cosas que no tienen explicación lógica, pero las entierras en lo más profundo de tu mente, porque en nuestro trabajo, cuestionar demasiado puede matarte. Esta historia ocurrió hace años, en un lugar de Chiapas, un rincón tan inhóspito que hasta las aves parecían rehuir. Era un día caluroso, el tipo de calor húmedo que hace que el uniforme se te pegue como una segunda piel. Habíamos sido enviados a investigar la desaparición de un grupo de lugareños que habían salido a recolectar madera en las cercanías de un pequeño caserío. Nadie sabía qué había pasado con ellos. Simplemente no volvieron. Para el tercer día sin rastro, las familias comenzaron a decir que algo los había tomado. Al escuchar eso, pensé que se referían a algún grupo criminal, pero los rostros de los aldeanos decían otra cosa. Había un miedo antiguo en sus ojos, uno que no podía ignorar. El camino hasta el caserío nos tomó varias horas. Éramos 5 en el equipo, y aunque no éramos novatos, el ambiente nos tenía tensos. Los aldeanos no hablaban mucho, pero una mujer mayor, mientras nos despedía, dijo algo que nos dejó intranquilos. Si escuchan un llamado, no respondan, y no se acerquen al pozo. Al llegar, el caserío estaba prácticamente desierto. Solo unas pocas casas de madera, con techos improvisados de lámina,
y una iglesia pequeña y desgastada por los años. Las gallinas picoteaban en el suelo, y un perro flaco nos ladró antes de esconderse bajo un cobertizo. No había rastro de los desaparecidos, ni de sus herramientas, ni siquiera de su carretilla. Preguntamos a los pocos habitantes que quedaban, pero lo único que obtuvimos fueron miradas evasivas y murmullos sobre la mujer del pozo. Al principio, no dimos importancia a esa frase. Era fácil descartar las supersticiones en lugares como este, pero luego la vimos. Era ya tarde cuando decidimos establecer un campamento en una pequeña explanada cerca del caserío. La selva estaba inquietantemente silenciosa, como si el propio entorno estuviera reteniendo la respiración. Mientras uno de nosotros, el cabo Méndez, revisaba el perímetro, regresó corriendo con el rostro pálido. «Hay alguien en el pozo», dijo, casi sin aliento. Nos llevó hasta el lugar. El pozo estaba en un claro, cubierto de musgo y con un brocal desgastado. Parecía abandonado. Cuando nos acercamos, todos vimos lo mismo. Una figura femenina, vestida con un rebozo blanco, asomaba su rostro desde las profundidades. Apenas se distinguía su expresión, pero sus ojos nos perforaron. Eran oscuros, inmóviles y parecían observarnos a todos al mismo tiempo. «Señora», gritó Méndez, «¿está bien? ¿Necesita ayuda?». La mujer no respondió. Simplemente siguió mirándonos como si estuviera esperando algo. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía pesado, y una sensación de náusea me subió por la garganta. Uno de mis compañeros, Morales, sugirió bajar con una cuerda para ayudarla. Nadie quiso detenerlo, aunque algo en mí me gritaba que no lo hiciera. «Amárrame bien», dijo Morales, sujetando una cuerda alrededor de su cintura. Lo vimos descender lentamente. Al principio, todo parecía normal. Él seguía hablando con nosotros mientras bajaba. Luego, de repente, se detuvo. «No la veo», dijo desde el fondo. «¿Cómo que no la ves?», respondí. «Aquí abajo no hay nadie». Antes de que pudiéramos reaccionar, la cuerda se soltó. Corrimos hacia el brocal, pero cuando miramos hacia adentro, el pozo estaba vacío. No había rastro de Morales, ni su voz, ni su cuerpo. Nada. Fue entonces cuando el brocal comenzó a cerrarse, como si la piedra misma se moviera. En cuestión de segundos, el pozo quedó completamente sellado, como si nunca hubiera existido. Regresamos al campamento en estado de shock. Nadie hablaba. El miedo había convertido a hombres fuertes en sombras temblorosas. Esa noche, mientras tratábamos de procesar lo que había pasado, comenzamos a escuchar algo. Era un lamento, bajo, casi imperceptible, pero claramente humano. Provenía del lugar donde antes estaba el pozo. «Es Morales», dijo Méndez, rompiendo el silencio. «No puede ser», respondí, aunque en el fondo sabía que era su voz. Los lamentos se intensificaron. Eran como gritos de alguien atrapado, pidiendo ayuda, pero había algo extraño en ellos, algo que no parecía del todo humano. Méndez quiso ir hacia el lugar, pero lo detuve. «Si vas, no vuelves», le dije, con más autoridad de la que sentía. Pasamos la noche sin dormir, con las armas listas. A cada rato la voz de Morales se escuchaba más cerca, como si estuviera caminando alrededor del campamento. Incluso llegué a escuchar mi nombre, pero ninguno de nosotros se movió. Al amanecer, decidimos abandonar el lugar y regresar a la base. Pero al intentar encontrar el camino, todo parecía cambiado. Los senderos por los que habíamos llegado estaban bloqueados por una maleza que no recordábamos. El GPS fallaba, mostrando coordenadas imposibles. Era como si la selva misma nos estuviera atrapando. «Esto no tiene sentido», dijo Méndez con la desesperación pintada en su rostro. Fue entonces cuando la vimos nuevamente. La mujer del pozo estaba de pie en medio del sendero, observándonos con la misma mirada vacía. Esta vez podíamos ver más detalles. Su piel era pálida, casi translúcida, y había marcas negras alrededor de su cuello, como si alguien la hubiera estrangulado. «Déjanos en paz», gritó Méndez, apuntándole con su arma. Ella no se movió. Solo levantó una mano y señaló hacia el interior de la selva. Luego desapareció. Sin otra opción, seguimos la dirección que indicó. Después de horas de caminar, finalmente llegamos a un camino de tierra que nos llevó de regreso al caserío. Pero algo estaba mal.
El lugar estaba completamente vacío, como si nadie hubiera vivido allí en años. Las casas estaban cubiertas de maleza y la iglesia estaba derruida. Al llegar a la base, tratamos de explicar lo sucedido, pero nadie nos creyó. Morales fue declarado desaparecido, y nosotros fuimos reasignados a diferentes unidades. Nunca más hablamos de lo ocurrido. A veces en mis sueños escucho su voz. No es un grito sino un susurro insistente, como si estuviera tratando de decirme algo desde el otro lado. Sé que nunca lo sabré, porque no pienso volver a ese lugar. Pero hay algo que sí entiendo, hay cosas en este mundo que no podemos comprender, y es mejor no intentarlo. Porque, como dijo aquella anciana, hay llamados a los que no debemos responder. No hubo un sonido, ni un grito, solo un destello de oscuridad que duró un parpadeo. El resto de la noche fue un caos. Buscamos al sargento por todos lados, pero no había rastro de él, ni del hombre que marchaba al revés. Decidimos regresar a la aldea para pedir ayuda, pero cuando llegamos, el lugar estaba completamente vacío. Ni una sola persona, ni un solo sonido. Uno de los cabos, visiblemente alterado, propuso que abandonáramos la misión. Nadie lo contradijo. Caminamos por horas, tratando de encontrar el camino de regreso al destacamento, pero la selva parecía jugar con nosotros. Los árboles eran demasiado parecidos, los senderos se bifurcaban en direcciones imposibles, y los mapas no servían de nada. El cansancio comenzó a pesar en nuestros cuerpos. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. No eran los nuestros, eran suaves, casi imperceptibles, pero estaban ahí, siguiéndonos. Cada vez que nos deteníamos, los pasos también lo hacían. Intentamos correr, pero la sensación de ser perseguidos solo aumentó. Finalmente, nos detuvimos en otro claro para reagruparnos. Fue ahí donde apareció de nuevo. El hombre que marchaba al revés. Esta vez no estaba solo. Detrás de él vimos sombras, muchas sombras. No personas, solo figuras oscuras que se movían como si estuvieran hechas de humo. El cabo mayor levantó su rifle y disparó, pero las balas atravesaron al hombre como si no existiera. En ese momento, entendimos que no podíamos luchar contra algo que no seguía nuestras reglas. «No lo miren», grité, recordando las palabras del anciano. Cerré los ojos, y aunque no podía verlos, podía sentirlos. Sentía sus movimientos, su presencia rodeándonos, sofocándonos. Uno por uno, los gritos de mis compañeros se apagaron. Cuando al fin abrí los ojos, estaba solo. Nunca encontré el camino de regreso al destacamento. Vagaba por la selva, perdido, escuchando esos pasos detrás de mí, siempre detrás de mí. Días después, un grupo de rescatistas me encontró cerca de un río, deshidratado y delirante. Les conté lo que había pasado, pero nadie me creyó. Dijeron que era el estrés, que me había inventado todo para justificar la desaparición de mis compañeros. Regresé al cuartel, pero nunca fui el mismo. Incluso ahora, años después, a veces escucho esos pasos, suaves y constantes, siguiéndome. Y cada vez que me atrevo a mirar atrás, creo ver una sombra, marchando al revés,